Andrés. Gracias, John Edison. No, para nada, excusas para nada. Me parecen muy interesantes todos los temas que plantearon y yo hasta estaba pensando hasta en meter la cucharada y cambiar lo que había pensado presentarles ahora. De hecho, voy a presentar solo un punto y de acuerdo a las preguntas que me hagan, vamos mirando, pero tengo una tentación enorme por dar mi opinión sobre algunas de las preguntas que quedaron planteadas. Entonces, bueno, ya veremos si ustedes las quieren repetir y bueno, ¿cómo lo discutimos? Mire, solo quería un tema plantear, no quisiera repetir lo que planteé en el video ni lo que está en la lectura. Es un tema que tiene continuidad con lo que se está hablando ahora y es discutir un poco las complejidades o las implicaciones que tiene como característica del conflicto armado colombiano el hecho de que discurra en un contexto de violencias plurales, ¿no? De que haya otras manifestaciones de violencia que se están dando, otros actores que se están dando, pero lo quiero plantear en un sentido un poco distinto o con otras aristas respecto a lo que planteé en el video. Y no lo quiero plantear únicamente en clave de en el desarrollo del conflicto armado, qué impacto tuvo el desarrollarse en medio de esas otras violencias, sino qué impacto puede tener eso para la transición o para la paz. Y creo que ahí hay unas continuidades con lo que ustedes están planteando ahora. Entonces, un matiz que es muy importante hacer, muy importante, es que esta irrupción de múltiples violencias que caracterizan al conflicto armado colombiano no son de toda la duración del conflicto armado colombiano, sino tiene un momento histórico puntual y es a partir de los 80 es donde entramos a esta irrupción de violencias y en donde la violencia, el conflicto armado parece quedarse un poco como rezagada en términos de su incidencia sobre la dimensión global de la violencia y esos otros actores cobran protagonismo. Entonces es la violencia del narcotráfico, en las ciudades tenemos violencias protagonizadas por los mal llamados grupos de limpieza social, los cuadrones de la muerte en las ciudades, esta explosión también de violencia que Colombia Violencia y Democracia llamaba la intolerancia ciudadana, ¿no? O sea, tiene un elemento histórico, no es que ha estado todo el tiempo, y yo quiero como remarcar eso porque si uno mira los indicadores de violencia, es claro que el conflicto armado entre los 60 y los 70 tiene un elemento donde ese contexto no está tan fuerte, ¿no? Ahí tenemos al conflicto armado, primero tenemos unos 60 y 70 con una carga de sobrepolitización y de ideologización muy fuerte dominando la escena. Incluso creo que en Colombia, y esto pues lo podríamos discutir con Gonzalo y con todos, creo que incluso la movilización social y política de la sociedad es mucho más fuerte desde incluso esos discursos hiperideológicos que hasta el propio conflicto armado. De hecho, hay una discusión que planteábamos cuando estábamos haciendo el Basta Ya, que decíamos el origen del conflicto armado o la transformación que nos lleva al conflicto armado contemporáneo en los 60 y 70 pareciera tener a los actores armados, pero como que el conflicto armado no despega porque el nivel de violencia que producía el conflicto, la marginalidad en la que estaba, contrastaba con la fuerte movilización social y política que tenía la sociedad. Y planteo esa diferencia de los 60 y 70, ¿por qué? Porque frente a la pregunta que hacían de la ideologización, a mí me preocupa muchas veces que estemos queriendo ponerle un momento histórico a lo que llamamos la ideologización para ver otros momentos históricos. Entonces yo creo que eso que pasa en los 60 y 70 seguramente tiene transformaciones y las tiene a partir de los 80 en adelante, porque el contexto también es distinto, ¿no? Y ahí creo que tendríamos que pensar un poco cómo asumimos el paradigma de lo ideológico o lo no ideológico, porque depende de los contextos en los que se está desarrollando, no solo a nivel nacional, sino miren que internacionalmente también el conflicto armado, como los de Centroamérica, surgió en el marco de la Guerra Fría. Cuando pierdes el referente de la Guerra Fría, el de los 90 en adelante, y el conflicto colombiano continúa, es muy fácil que yo diga, se perdió el referente ideológico. ¿Por qué? Porque no tengo el internacional anclado a la Guerra Fría. Tengo un internacional que cambió de referentes y me habla de derechos humanos, de negación de la violencia política, de internacionalización de la justicia, de criminalización con la lucha contra las drogas. Entonces, ahí creo que hay un tema en la manera en que abordamos lo ideológico de un conflicto armado, que a veces me parece a mí tendemos no sé si a tener una visión específica que está anclada en un momento histórico y la queremos prolongar a los siguientes periodos,
y no hacernos la pregunta incómoda. Y bueno, ¿y lo ideológico aquí cómo fue cambiando o qué elementos me permiten seguir hablando de lo ideológico? Pero bueno, que quería hacer el énfasis porque claro, a partir de los 80 entramos en este proceso de múltiples violencias. Es el momento en donde algunos autores, como Francisco Gutiérrez lo ha dicho, basándose en estos referentes internacionales, que pueden ser arbitrarios, lo que sea, pero de cuándo arranca un conflicto armado por la cantidad de muertos que pone, es como que en los 80 despega el conflicto armado, ¿no? Y esto va a marcar mucho también la percepción que se tenga del conflicto por parte de la sociedad. Entonces, esta pluralidad de violencias en medio de las que ocurre el conflicto armado, en el video les decía, tuvo un efecto sobre el conflicto y fue conducir a su invisibilización, ¿no? Y a ponerlo un poco como un tema que en realidad frente al conjunto de la violencia podía no tener grandes incidencias y nos llevó a que confundiéramos marginalidad con invisibilización en realidad. Pero esto también tiene una implicación que es muy importante y es que ese contexto plural de violencias en que se ha desarrollado el conflicto ha evitado esto que Diana Carolina planteaba, ha evitado las preguntas incómodas. Y es, a veces entendemos esa pluralidad de violencias como un contexto del cual no hace parte el conflicto armado. Entonces decimos, hay otras violencias circulando. La pregunta incómoda es, ¿y cómo esas violencias alimentaron el conflicto armado o cómo el conflicto armado alimentó esas otras violencias? ¿No? De lado y lado, ¿no? Ese tipo de imbricaciones como que las hemos evitado, nos han incomodado y hemos generado una suerte como de diferenciación y separación que para mí es lo que ocurre hoy en día con lo que Gonzalo mencionaba de los discursos del presidente y de lo que pasa con las distintas situaciones y echarle la culpa al narcotráfico. Le hemos echado la culpa al narcotráfico siempre, no es ahora, siempre se la hemos echado al narcotráfico. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a apoyarse discursivamente en la idea de la pluralidad de violencias para justificar desde una variante criminal todo lo que va pasando. Entonces, eso no es político, eso es criminal, eso fue el narcotráfico. Al narcotráfico le hemos echado la culpa todo el tiempo, no es solo ahora. Y entonces, con el narcotráfico, ¿qué pasa? Que siempre hemos dicho, hemos tenido una forma de abordar el conflicto armado en la que vemos al narcotráfico como un factor externo que llega e irrumpe y cambia el conflicto, ¿no? Y entonces decimos que lo desnaturalizó, que fuente de recursos, que lo criminalizó, que lo degradó, ¿cierto? Es una forma de verlo, pero hemos evitado la pregunta inversa, y es, ¿y el conflicto armado qué condiciones de posibilidad le dio al narcotráfico? ¿Cómo lo potenció o no frente al narcotráfico visto en otros escenarios en América Latina, por ejemplo? Y esa es la pregunta que hoy se evita cada vez que cuando ocurre algo y se le echa la culpa al narcotráfico, nos seguimos evitando. Y es, no, ¿cómo estamos convirtiendo una consecuencia seguramente en una causa? Entonces decimos, ¿es el narcotráfico el culpable? Y la pregunta que evitamos es, ¿y la no implementación de la paz, ¿no? Y esta continuidad de elementos del conflicto armado, ¿cómo sigue alimentando el narcotráfico? Que es la pregunta incómoda porque pareciera como si dijéramos con las FARC llegó el fin del conflicto armado, ¿no? Y resulta que esta idea de las negociaciones escalonadas no nos pueden hacer perder de vista que no hemos negociado con todos ni lo hemos hecho al tiempo con todos. Entonces, está el ELN, arrastramos desde hace 15 años el proceso de negociación que algunos dirán fallido, otros dirán medio exitoso, del gobierno Uribe con los paramilitares, ¿no? Que no fue con todos, no dejó completos a todos, que como ya después supimos, no, ni siquiera con los que se negoció las cartas fueron abiertas, se hicieron desmovilizaciones parciales, lo que sea. Entonces, ahí hay un conjunto de elementos del propio conflicto armado que evitamos preguntar cuando hablamos del narcotráfico, ¿no? Y cuáles son las condiciones de posibilidad que puede tener el narcotráfico. Durante el conflicto armado, esta pluralidad de violencias también se usó recurrentemente para invisibilizar o negar el conflicto armado. Entonces, se decía, por ejemplo, en el litigio internacional que tiene el Estado colombiano con la Unión Patriótica, hay una, hay una tesis o hay un planteamiento central en la defensa del Estado colombiano que se llama el contexto de violencia generalizada. O sea, la violencia contra la Unión Patriótica no fue selectiva, no hubo un ataque sistemático porque Colombia vivía en un contexto de violencia generalizada, entonces las balas salían de todos los lugares y afectaba a todos, ¿no?
Ese es el argumento de la defensa del Estado colombiano, ¿no? Y ese argumento se usaba muchas veces también, y lo usamos hoy. Yo quiero mostrarles cosas que pasaban en los 80, en los 90, en el 2000, que hoy usamos en el posacuerdo. No son nuevas. Hay lenguajes del conflicto armado y prácticas del conflicto armado que reproducimos hoy. Entonces, frente a la pregunta de qué deberíamos transformar, aquí hay unos engranajes, incluso discursivos en el lenguaje, que no estamos transformando, que estamos garantizándole su reproducción desde el conflicto armado. Entonces, cuando ocurría un asesinato de un miembro de la Unión Patriótica o un sindicalista en Colombia en los 80, es que esto viene desde allá, tendíamos, basados en ese contexto de violencias plurales, a privatizar las razones y a colocar por delante del conflicto armado, de la violencia política, otras razones. Permítanme explicarlo así. Mataron a alguien de la Unión Patriótica. Bueno, eso debió haber sido por líos de faldas, ¿no? Conflictos privados o, en otro caso, otras razones, o criminales. Incluso la forma en que la justicia investigaba ponía como primera hipótesis estas razones. Y eso que les estoy contando, que era lugar común, o sea, se ponía bajo sospecha el hecho de decir, sí, puede ser militante de la Unión Patriótica, puede ser sindicalista, pero la primera hipótesis de investigación no va a ser que tiene que ver con el conflicto armado ni con la violencia política. Hay otras, ¿no? Hay que descartar las otras. Entonces se ponía una sospecha sobre un conjunto de actores que uno sabe que en un marco de un conflicto armado están en una situación de vulnerabilidad mayor que los demás. Incluso esto operaba y tenía esa forma de desarrollarse en el plano judicial. Pero ante la sociedad, en la esfera pública, este tipo de justificaciones va dejando huella en la gente, ¿no? Y la gente podría decir, ah, sí, de pronto no está, pues sí, está matando todos los días a los de la Unión Patriótica, pero pues todos los días parecen meterse en conflictos privados, ¿no? Que llevan a que los maten, ¿no? Eso va dejando huella en la sociedad y que la sociedad misma no reconozca la dimensión de lo que está pasando y que no reacciona. Esto para mostrarles que en la guerra, como en la paz, el lenguaje es muy importante. A quien preguntaba, ¿y yo qué puedo cambiar si trabajo en un colegio? El lenguaje es súper importante. Y mire, aquí le estoy dando muestras de lenguajes que circulan durante la guerra y circulan en la transición, ¿no? O en nuestra apuesta por transición. Entonces, es esta justificación que la usamos en los 80, en los 90, en el 2000, pero el propio presidente Santos, recuerden cuando empezaron los asesinatos de líderes, tuvo una desafortunadísima intervención pública diciendo el asesinato de líderes sociales en su gran mayoría responde a causas privadas, líos de faldas, ¿no? Entonces oscilamos entre la banalización de decir son conflictos privados, la privatización de las razones, y la criminalización. Es narcotráfico, es el tema criminal lo que está detrás, la persona estaba involucrada en un tema criminal, en fin. Entonces, eso es una continuidad muy grande que estamos teniendo históricamente y con la que hemos evitado ver los temas. Voy a dar otro ejemplo de lenguaje. Y lo voy a dar incluso con personas que trabajaron en el corazón del proceso de paz, y no para juzgarlas, es para decir que también cuando uno lleva más de, digamos, llevamos ya 40 años desde ese momento de los 80 de explosión de la violencia, de cronicidad del conflicto, de niveles muy altos de conflicto, pues estamos en una sociedad de la que no podemos sustraernos y hay unas huellas que nos van quedando ahí y las reproducimos a veces inconscientemente, pero tienen efectos. Ustedes recordarán que cuando empezó la discusión del asesinato de los líderes sociales, la primera demanda de una parte de la sociedad fue a la de decir, aquí hay sistematicidad, ¿no? De hecho, Humberto de la Calle en un momento llegó a reclamar, reconozcamos sistematicidad en lo que está pasando, y ese reconocimiento es una forma de movilización también social, política, de ponerle costos políticos a matar a los líderes, ¿no? Pero también es una forma de dimensionar la gravedad de lo que está pasando. Entonces, cuando Humberto de la Calle reclamaba eso y otros líderes de opinión lo reclamaban, la reacción, recuerdo, del entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, que trabajó por la ley de víctimas, que, ¿no? Digamos, respeto mucho a Guillermo Rivera por todo ese trabajo, por su compromiso con la paz. Él hizo una declaración que me pareció tremenda, pero dije yo, esto seguramente en la opinión pública pasa desapercibido, ¿no? Y resulta que en la guerra como en la transición, los que están metidos en eso, incluso los actores, sobre todo los actores armados, estarán haciendo fiestas. Voy a darles el ejemplo. ¿Por qué? Porque él dijo, no me pregunten más por la sistematicidad. ¿Ustedes creen que si yo reconozco sistematicidad, esto va a parar? Y yo que
en shock, porque dije, si en la esfera pública yo trato o nombro un evento sin llamarlo sistematicidad, imagínense al actor armado diciendo, me acaban de dar licencia. Esto es una licencia, porque a la sociedad le estoy diciendo, al no reconocer sistematicidad, esto no es grave. O sea, esto no es un atentado en realidad contra el proceso de paz, ¿no? Es un conjunto aislado, una sumatoria de eventos que están ocurriendo, ¿no? Pero no tiene gravedad o no tiene, o al no reconocer la sistematicidad también negué la conexidad con el proceso de paz y con el acuerdo de paz y con su implementación y con los riesgos. Y le dije al actor armado, pues sí, aquí yo no encuentro un patrón criminal, no encuentro. Recuerden que pasaron 3 años en la fiscalía eh, de Néstor Humberto Martínez para que él reconociera, después hicieron unos cambios también dentro del propio gobierno Santos al final, donde por lo menos dijeron algo que fue muy importante y fue la primera línea de investigación cuando maten a un líder social va a ser la de su relación con el acuerdo de paz o el conflicto armado. 3 años después de que empezaron los asesinatos de los líderes sociales. 3 años pasaron. Entonces, los actores armados no lo olviden. Ellos están al margen de la ley. El tema, la forma en que se materializa la impunidad no es que yo sancione o no, ¿no? Sino todo esto es un camino abierto para seguir violando la ley, ¿no? Porque la forma en que me están tipificando la ley, me están diciendo que no hay crimen, de alguna manera. Entonces, todo esto en la región, los actores armados escuchan más de lo que creemos, ven noticias, ven, todo esto son elementos, en el lenguaje político, en la esfera pública, es habilitante para la violencia o genera un costo mayor. Y es lo que no hemos entendido. Y ahí está en juego este tipo de discusiones, ¿no? Nadie confronta o parece confrontar cuando el presidente decía respecto a lo de los líderes sociales, una declaración también desafortunadísima donde dijo, pero es que yo tengo 7 millones de personas asociadas a la Junta de Acción Comunal, yo no puedo cuidar a 7 millones de personas, ¿no? O algún otro funcionario que alguna vez dijo, pero bueno, en todo proceso de paz siempre van a matar a los desmovilizados. Y yo decía, pero es que nosotros ya hemos tenido procesos de paz con las anteriores guerrillas, ¿no? Si yo no tuviera eso y no tuviera esos antecedentes y no supiera que eso puede pasar, yo no me puedo excusar simplemente diciendo, es que esto es normal, todos los procesos. Si tienes varios procesos de desmovilización de guerrillas en el pasado donde también los mataron, ¿no? Recuerden que en la negociación las FARC siempre le decía a los del M-19, a nosotros no nos van a matar como ustedes, y resulta que ahora los están matando en una proporción mayor que en los procesos de paz anteriores. Entonces, esto para mostrar cómo todo ese tema de la pluralidad de las violencias también habilitó discursos para que el conflicto armado pudiera efectivamente reproducirse. Entonces, eso está afectando la manera en que nombramos el Senato de Líderes, está afectando la manera en que hablamos el tema de los excombatientes y está sirviendo para que neguemos los hechos que efectivamente están impactando la implementación del proceso de paz, ¿no? Que a lo que se suma, en el lenguaje también es importante lo que uno dice, pero también lo que calla, ¿no? Entonces, lo que Gonzalo plantea es muy importante, de cualquier referencia cuando esto pasa a no mencionar el proceso de paz. No mencionarlo. Cuando tú no lo mencionas y dices, esto es narcotráfico, esas son unas formas de invisibilización y de ir dejando morir también el acuerdo que impactan, ¿no? Recuerden cuando inició el gobierno Duque de ese miedo a nombrar la paz y llamar legalidad todo el tiempo y a no renunciar hoy a la fórmula de paz con legalidad, ¿no? De no dejar nada en el... Todo eso cala, porque el lenguaje no es simplemente una proyección de lo que pasa en la realidad, el lenguaje es performativo de la realidad, o sea, ya nos lo han dicho miles de teóricos, y se nos va colando y en el lenguaje uno tiene incidencia, le genera costos a los actores, moviliza a la sociedad, va dejando temas fuertes para que la sociedad se pueda movilizar y eso lo estamos perdiendo. Otro tema en el que también el lenguaje juega un papel fundamental, que siento que en la transición no se ha dado y en el que hay que tener cuidado con una suerte de economía del lenguaje. Yo peleo mucho con no porque me haya surgido a mí como inquietud, sino porque se la escucha a un extranjero. Cuando nosotros estábamos en el Centro de Memoria Histórica, nosotros iniciamos una relación con la Casa de las Ciencias del Hombre en París, y ahí conocimos a Michel Viviorca, y él nos escuchaba y él decía, a mí me sorprende algo de ustedes al escucharlos, ustedes porque hablan tanto de posconflicto y hablan del conflicto. Si en un contexto de posviolencia o posacuerdo, lo más importante es el conflicto.
Desde entonces yo quedé muy impactado porque dije, claro, eso lo reproducimos. Ustedes vean las noticias, ¿no? Siempre que hablamos del conflicto armado, lo llamamos el conflicto. Y el efecto que está causando llamarlo sin su apellido, es que estamos generando una suerte de estigmatización sobre todos los demás conflictos, cuando lo que necesitamos es que los demás conflictos se manifiesten. Entonces, póngale el apellido. No, que es economía del lenguaje. No, ¿cuál economía del lenguaje? Eso tiene un costo político. Conflicto armado. Hay que empezar a separar conflicto armado del conflicto social, del conflicto económico, porque lo que necesitamos es que estos otros conflictos puedan salir. Miren, el tema del conflicto quedó tan arraigado en el lenguaje y muchas veces tan marcado, asociado al conflicto armado, que incluso a mí me sorprendió mucho, yo escribí un artículo llamado así, un conflicto sin apellido, y cito ahí una anécdota que nos pasó con víctimas, y es en un informe que habíamos hecho, las víctimas leyeron el informe y cuando lo leyeron nos decían, ¿usted por qué coloca que respecto a nuestras desavenencias internas nosotros tenemos conflictos? No, cambie la palabra conflicto por la palabra tensión. Entre nosotros no hay conflictos, hay tensiones. Porque la idea del conflicto quedó fuertemente arraigada a un problema entre enemigos o, en el caso de las víctimas, a una marca estigmatizante sobre ellas. O sea, hablar de la palabra conflicto, incluso para todos los conflictos, quedó un poco marcada por esa extensión de la estigmatización del conflicto armado sobre todos los demás conflictos. Es decir, hablar de conflictos sociales o de otra índole en las comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado, la palabra conflicto, incluso en su acepción más amplia, va a quedar marcada por esa huella de terror. Por eso la gente también, incluso en las comunidades, la evitaba. Y uno lo que tiene que hacer es tratar de rehabilitar el valor democrático del conflicto, de poderlo expresar en la escena pública y desanclarlo del conflicto armado. Por eso hay que siempre pónganle apellido al conflicto armado para diferenciarlo de los otros, porque los otros hay que visibilizarlos, reconocerlos como legítimos, en fin. Y ese tipo de cosas van pasando en la manera en que vamos nombrando. Eh, También otro tema muy importante que ha hecho que también la sociedad no valore la paz que este acuerdo significa, o que en general la paz puede significar, en mi opinión, tiene que ver con la manera en que la sociedad valora el conflicto armado del que está intentando salir, ¿no? Y eso, ¿a qué aludo? Aludo a que a veces yo siento que fue tan fuerte desde el centro, sobre todo, el desprendimiento en relación a lo que significaba el conflicto armado en las regiones o lo que significa vivir una situación de conflicto armado, que hay gente que le cuesta creer cuando yo hago las presentaciones y les digo, es que la manera en que el conflicto armado se desarrolla no es con ejércitos en el sentido de cada combatiente está con un uniforme, está con un arma, con un fusil, y no ocurre a la manera en que a veces tenemos esta representación de que la guerra tiene que ser grandes ejércitos movilizándose en el campo de batalla, ¿no? La forma en que discurre la cotidianidad de la guerra es la de la violencia que tú tienes cerca. El sicariato, los asaltos, no van uniformados, no van con un brazalete. Esa es la manera en que discurre el conflicto armado. Y muchos conflictos contemporáneos ocurren así, ¿no? Entonces hay también una suerte de gente que no ha vivido la guerra que dice, pero un poco, ¿por qué exageran el tema de la guerra si yo no vi aquí ni esos ejércitos, ni esos campos de batalla con esas dimensiones? O hay gente que dice, pero es que yo no he visto los éxodos de las guerras africanas, ¿no? De gente, de 2 millones de personas saliendo de Ruanda para atravesar la frontera con el Congo, pues eso no se ha visto acá en Colombia. Y eso, incluso les digo, hay líderes de opinión que incluso en esta idea de las violencias plurales, en contextos internacionales, líderes de opinión comprometidos con la paz han dicho, pero 240.000 muertos, pero es que eso es poquito. Para 40 años, para 60 años, pues es poquito, ¿no? O sea, frente a 6 millones del holocausto, frente a, ¿no? Ese tipo, y son líderes de opinión, ¿no? Entonces imagínense en la sociedad colombiana también el efecto que puede ser que un líder de opinión te banalice de esa manera la dimensión de lo que estás tratando de superar, ¿no? Como que eso pues no es tanto. Eh, a veces nos pasa, incluso a quienes hemos trabajado cifras, que uno siente esas resistencias de la sociedad y entonces ahora una manera de medio impactar es la de decir, bueno, son 8 millones de víctimas, ¿no? Ese tipo de cosas.
pero pareciera como si los 240.000 muertos no nos bastaran, ni no nos bastaran los 80.000 desaparecidos, ¿no? ¿Por qué también eso ocurre? Pues porque estamos en una sociedad que lleva demasiadas décadas inmersa en unos niveles de violencia que son muy, muy, muy desbordados. Entonces, también la manera en que valoramos la paz, esto sobre todo le pasa a las víctimas, me sorprende que les pasa sobre todo a las víctimas, y es que no concebimos una idea de paz sin violencia, ¿no? Es la idea un poco de, llevamos, y muchas generaciones, lo único que hemos conocido es vivir en medio de la violencia, que la paz no la imaginamos como no violencia, sino que la imaginamos con unos umbrales tolerables de violencia. Ojalá yo no vuelva a la violencia de aquella época. Ustedes van a encontrarse, seguramente lo han hecho en territorio con víctimas, que uno va al territorio y ve los indicadores de violencia creciendo y la víctima dice, no, aquí está todo bien, aquí no pasa nada, ¿no? Claro, hay parte de miedo para denunciar, pero en otra hay convicción de que no pasa. ¿Por qué? Porque ellos comparan contra su umbral de violencia. Su deseo no es necesariamente porque su dosis de realismo es que yo no he conocido una realidad distinta. Violencia siempre va a haber, pero necesito vivir en una que me permita obrar como eso, como un umbral de tolerancia con la violencia. Y lo que yo no quiero es volver a la peor situación. Ese siempre es su referente. No es el de una perspectiva de, no, con esto vivo, con esto siempre he vivido. Entonces, eso también le pasa un poco a la sociedad colombiana también, como que la violencia va ocurriendo y como la veo también a cuentagotas ocurriendo, también le cuesta a la gente dimensionar lo que está pasando, ¿no? Y dice, bueno, pero siempre hemos vivido con esto, ¿no? Este es el tipo de cosas con las que habitualmente nos hemos movido, en fin. Entonces, nada, quería como poner el énfasis en todos esos temas del lenguaje, en cómo incluso en la transición, en temas que parecerían no trascender, estamos reproduciendo todavía mucho de los lenguajes, mentalidades, representaciones, ¿no? Que venían manejándose en el marco del conflicto armado, cómo seguimos evitando las preguntas incómodas. Yo frente a esa idea, esa propuesta de, esa pregunta que se hacía sobre un tercer ciclo, yo digo que más allá de si en términos de rigor investigativo podemos decir que empieza o no, yo sí creo que hay una dimensión en la esfera pública que no deberíamos desconocer y es la de no tenerle miedo a nombrarlo, porque es que uno también tiene que nombrar ciertas realidades, incluso para proteger el propio proceso de paz, ¿no? Pero aquí la nombro no de manera artificiosa ni solo con cálculo político, es que el conflicto armado no ha acabado porque yo no he negociado con todos y todavía sigo cargando con lastres de otros procesos de paz. Es que llevamos, mire lo que tenemos con los paramilitares, 15 años con disidencias o rearmes o desmovilizaciones parciales que vienen de allá, de 15 años acá. Que claro, ustedes ahí para hablarles del lenguaje, miren cómo después de esa negociación con los paramilitares, desde el Estado mismo surgió este discurso oficial, ese lenguaje oficial, de crear una ruptura discursiva con el paramilitarismo y ya no nombrarlo como paramilitarismo. Entonces lo empezamos a llamar bandas criminales emergentes. Y empezamos a los urabeños, que son los mismos de allá de las ACCU, los hemos llamado los urabeños, Clan del Golfo, Clan US, o sea, voy cambiando para dar la sensación de que es un fenómeno no solo criminal todo el tiempo, sino que va mutando, que ya no es el mismo, pero es el mismo, solo que le estoy cambiando el nombre. Pero eso tiene un impacto en la opinión pública, muy fuerte, ¿no? Y se va, llevamos 15 años nombrando. Eh, Aquí voy a plantear algo que no es nuevo, también en las transiciones también ocurre, y aquí cito la obra de Gonzalo, que cuando salimos de la violencia bipartidista, luego el Frente Nacional, enfrentamos este periodo llamado el bandolerismo. O sea, también esa forma de nombrar vuelve a hablar del tema de la criminalización, y Gonzalo, recogiendo el trabajo de Eric Hobsbawm, plantea el debate para Colombia en ese momento de decir, ¿es bandolerismo solo en su variante criminal o aquí tenemos unas trazas sociales, políticas que discutir? Yo no sé, Gonzalo, hoy cómo lo vería, no le quiero dejar la pregunta abierta, pero no sé hoy cómo lo vería en perspectiva histórica, cómo valoramos siempre el después de la negociación entre ese momento y ese otro. Pero hay una tendencia también muy fuerte a que criminalicemos lo que viene después, bajo la idea de decir, ellos no son los de la paz y son ellos a los que tenemos que derrotar, en fin, cuando resulta que tiene que ver con temas de la negociación incompleta o de temas que no hemos tocado. Entonces, nada, eso es lo que quería como plantear, mostrar esas dimensiones del lenguaje y cómo esas dimensiones del lenguaje de la guerra se siguen usando en la paz y cómo
y cómo es de importante el tema del lenguaje y de cómo nombremos las cosas y la disputa por cómo nombremos las cosas. Yo, de hecho, en este curso originalmente le había propuesto a John Edison que me permitiera hablar un poco de esta discusión sobre cómo nombramos el pasado o el presente, sobre si amenaza terrorista o si conflicto armado, porque estas formas de nombrar no son temas accesorios, ¿no? Esto contiene una interpretación y la interpretación que uno construya sobre ello va a permitir o va a tener incidencia en el presente y en el futuro, o va a definir el grado de movilización que tenga la sociedad o no para defender, por ejemplo, el acuerdo, ¿no? No es menor para mí el hecho de que justo un gobierno que fue detractor de la paz, ¿no? Tuviera este momento crítico de implementación del acuerdo, y que fuera un gobierno que viene de una oposición que negaba la existencia de conflicto armado, ¿no? Y lo que implica llamarlo amenaza terrorista, eso tiene unas implicaciones jurídicas, políticas enormes, ¿no? No es un tema semántico. Hablar de conflicto armado o hablar de amenaza terrorista habla de la posibilidad de si yo negocio o no negocio, me cambia el espectro de las víctimas. Si yo digo amenaza terrorista, estoy hablando de víctimas porcionadas de unos, no de todos. Si yo hablo de la reparación, hablo de la reparación para quién o para quién no, de los beneficiarios o no de la justicia pensional, para quién sí, para quién. Tiene unas repercusiones enormes y no solo semántica, pero sobre todo en la esfera pública genera unos discursos que si se instalan en la sociedad pueden inmovilizar a la sociedad o movilizarla para algo, ¿no? Entonces no son discusiones semánticas y el tema de la memoria no es solo, porque Gonzalo en uno de sus artículos lo plantea muy bien, la memoria no es el pasado, la memoria es el presente del pasado y tiene una incidencia muy fuerte en el ahora y en el futuro, efectivamente, todas esas discusiones. Entonces, bueno, ahí John Edison, mire, metí un poquito de lo que iba a hacer en aquella presentación que no fue, pero quería ponerlo únicamente en esa perspectiva de más del lenguaje, de lo que nos jugamos, de cómo lo que nos pronunciemos, recuperar la esfera pública es para mí una de las apuestas más grandes para lograr la paz. Recuperemos la esfera pública, tengamos la capacidad de nombrar de manera diferente como lo hacíamos la guerra, eso ya empieza a hacer la diferencia. Porque para los actores armados la violencia cuesta, les cuesta. Entonces, cuando ellos van perpetrando más violencia porque sienten o en su cálculo saben, no es solo un cálculo estratégico de yo puedo en ese territorio con menor posibilidad de represión, no, es porque yo voy moviéndole a la sociedad el límite y voy a ver si la sociedad reacciona. Si no me reacciona, pues lo sigo moviendo en términos de violencia. Entonces, esa esfera pública, la posibilidad discursiva en la esfera pública fue un papel fundamental. Y en cómo nombremos las cosas y cómo las planteemos. Eso juega un papel, porque el actor hay un costo político y el costo político, ¿quién lo da al final? La gente, la opinión pública lo da. Entonces no es una batalla menor. En la paz, las batallas también se dan en la esfera pública y en el lenguaje. Listo, Andrés, muchas gracias. Creo que recogió además varias de las inquietudes y de las preguntas que se le habían hecho al profe Gonzalo, también desde pues, haciendo énfasis en otros elementos para abrir la discusión. Ya hay dos manos levantadas y los invitamos y las invitamos a que puedan pedir el uso de la palabra para comenzar a conversar en lo que nos queda de la sesión. Entonces hacemos una ronda de 3 preguntas. Abrimos la escucha Andrés y recogemos las otras rondas. Está Carolina Henao y se prepara Claudia Cruz. Carolina. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Andrés, en el video tú mencionabas que, digamos, particularmente para la temporalidad de estudio, pues la investigación que tú nos compartiste, que va desde 1958 al 2018, digamos, en ese caso no se presentaría como el juego de espejos del cual, pues, al cual te referiste, y esto volviendo al tema de las diversas violencias, cuáles son sus autonomías, relaciones, invisibilización, instrumentalización, en fin. En el caso de que para ti en la violencia o en el conflicto actual, y me refiero puntualmente a posacuerdo, haya un eventual juego de espejos, ¿cuál sería tu propuesta metodológica desde el análisis criminal? ¿Vamos recogiendo? Sí, vamos a hacer una rondita de 3 preguntas y abrimos el micrófono para escucharlo.
Claudia Cruz. Gracias, profesor, ambos por las intervenciones. Y yo soy Claudia, soy de Tenerife, de España, pero actualmente estoy estudiando en Alemania y me gusta mucho estar en este curso y ver las perspectivas que tienen ustedes desde allá, desde Colombia, y unas perspectivas tan sinceras y tan importantes para mí, y estoy aprendiendo un montón. Y quería hacer énfasis en el punto de cómo nombramos y el lenguaje que utilizamos para las cosas. Y en concreto está teniendo ahora en marcha la segunda Asamblea Nacional del partido político de las FARC, y uno de los debates que están llevando a cabo es el cambio del nombre. ¿Usted cree que este cambio de nombre, posible cambio de nombre, puede ser un fin a los asesinatos de los líderes y las lideresas sociales? O si hubiesen tomado esta decisión cuando se firma el acuerdo de paz de cambiar el nombre e introducirse en el ámbito político pacífico de otra perspectiva, hubiese marcado una diferencia, hubiese reforzado más el acuerdo de paz, o por el contrario, podría también entenderse como una idea de olvidarse de la historia. Y para mí es importante también recordar el camino donde venimos, igual que en el conflicto del Sáhara Occidental, el Frente Polisario durante muchos años llevó a cabo una violencia armada y decidió mantener su nombre y continuar una lucha pacífica. Hoy en día han vuelto a la lucha armada y nunca han cambiado el nombre ni esa perspectiva. Entonces no sé cómo usted puede relacionar los nombres o cómo la imagen que da un partido o un grupo que ha sido armado, luego no armado, a la sociedad en base a cómo se hace referencia al mismo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Carolina Baltan. Bueno, muchas gracias por el espacio a los dos profes. Bueno, tengo varias preguntas, pero voy a hacer una pregunta relacionada con la presentación que hizo el profe Andrés. Y usted en el video planteaba en algún momento que Colombia, pues el conflicto nacional tenía muchos conflictos regionales y pues el país estaba desigualmente integrado en algún momento. Y mi pregunta dirigía a cómo incidieron las divisiones político-administrativas en el curso del conflicto armado. ¿Por qué me hago esta pregunta? El caso de Putumayo, donde pasó en algún momento de comisaría, intendencia, solo ya en los 90 se constituye como departamento, pero pues habían unas políticas de orden internacional de luchas contra las drogas que comenzaron a incidir este tema de integrar la nación por parte del Estado, por el control de la frontera con Perú. Esto, digamos, ¿qué papel o cómo ustedes lo ven en términos de incidencia del Estado en esta reconfiguración territorial permanente y bueno, y también un poco esa falta de control político-administrativo, tanto de recursos y demás, en el caso específico de Putumayo, porque yo veo que, digamos, a nivel histórico, todas las políticas que se implementaron en esa zona, sobre todo en la Orinoquía y demás, de las zonas de frontera de Colombia, generaron unas condiciones donde el conflicto se desarrolló de manera diferente. Gracias, Carolina. Y la última de la ronda, Álvaro Acosta. Muy interesante la propuesta de Andrés de entender la lucha por la paz y la actividad de los sectores armados desde la perspectiva discursiva. Mi pregunta concreta es, nos enfrentamos a, siguiendo un poco la propuesta de Althusser, a unos aparatos ideológicos de Estado que son los que promueven y sustentan la forma en la que discursivamente se ha concebido el conflicto armado. Por tanto, hay que hacer una especie de contrahegemonía, ¿cierto? De contradiscursos, de unos discursos que de alguna forma ganen el terreno del sentido común y podamos enunciar en consecuencia de manera distinta los actores, las acciones y la guerra en general. En ese sentido, la pelea es muy dura, ¿cierto? Desde la sociedad civil implica generar e imaginar nuevas formas de lucha discursiva.
¿Cómo concibes tú las posibilidades futuras en el marco de lo que está ocurriendo en la actualidad de ganar precisamente terreno discursivo y poder arrebatarle a estos aparatos ideológicos del Estado y de los sectores dominantes una forma distinta de entender y de concebir el conflicto armado y la guerra en Colombia? Gracias, Álvaro. Andrés. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, voy a responder una por una y de pronto, si nos da el tiempo, alguno de ustedes me dirá si la entendí bien. Sobre todo tengo un poquito de inquietud con la pregunta de la primera, la que me hizo Carolina de Nava. Entonces, mira, de la periodización que nosotros establecimos, me hiciste recordar las discusiones enormes que teníamos, porque elegir el año 58 tenía más un tema de tipo operativo, para el tema de las dimensiones y las cifras del conflicto armado en ese momento. Ahorita explico otras razones, ¿no? También que hay de fondo, pero una de ellas fue operativa, porque claro, la discusión sobre dónde arranca es una discusión que tiene un impacto político enorme. Gonzalo, en las discusiones internas que teníamos y en otros espacios, decía algo que es muy cierto, y es en las disputas por las responsabilidades dentro de la guerra de los actores, las responsabilidades muchas veces arrancan por dónde arranca el conflicto armado y qué papel tenía yo en el inicio de esa guerra, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que todos buscan de alguna manera decir, el ofendido fui yo, ¿no? Yo reacciono ante la ofensa que me hizo, el agravio, que me hizo el uno, me hizo el otro. O sea, Gonzalo lo describió de una manera muy coloquial en nuestras discusiones y era, lo que se juega con cuando empieza la periodización es en realidad quién tiró la primera piedra. Entonces, el que tiró la primera piedra es como el responsable de todo el conflicto armado, independientemente de lo que yo haya hecho dentro de él, en términos del daño que haya causado dentro de él. Esos son los tipos de disputas sobre la responsabilidad de los actores. No son solamente luego sobre la violencia y la cantidad de violencia que yo produje o la cantidad de víctimas que yo produje. No, a veces arranca desde ahí. Por eso nosotros tuvimos en las reacciones, cuando salió el Basta Ya, dos tipos de perspectivas sobre esa fecha. La de las FARC diciendo, no, nosotros, ustedes están negando la continuidad de la violencia bipartidista, de la que también venimos, pero nosotros ni siquiera venimos de allá, venimos de las luchas agrarias de los años 20. Entonces, esto es en realidad luchas agrarias, movimiento campesino, luego nos volvemos movimiento armado, es como, ustedes están negando que esto viene de atrás y que el responsable es el Estado. Y del Estado, las que tuvimos, decían, usted no puede hablar del inicio de una confrontación sin que los actores aparezcan. Entonces, el origen de la confrontación debería ser cuando se formó la guerrilla de las FARC o la del ELN, cuando adquirieron el nombre. Entonces, nosotros nos pusimos en la mitad, sabiendo que podía venir por ambos extremos. Nos pusimos en el 58 por varias razones. La primera, práctica, porque sí queríamos hacer una apuesta grande sobre las dimensiones de la violencia. Pero la segunda también era intencional y era política. Y era justamente el informe salía en un momento en el que estábamos en medio de un proceso de paz. Y el Frente Nacional fue, en parte también, un acuerdo de paz. Y lo que buscábamos era poner en la discusión en la esfera pública el tipo de paz que íbamos a negociar con las FARC comparado con el tipo de paz que fue la del Frente Nacional, con todo lo que implicó ese tipo de paz, ¿no? Y eran las discusiones para posicionar si iba a haber comisión de la verdad, si iba a haber justicia o no iba a haber justicia, cómo se iba a manejar el tema de las responsabilidades, ¿no? ¿Qué vendría después? Porque es que también en el acuerdo mismo del Frente Nacional venían un conjunto de cláusulas en las que el tema de la memoria, de las responsabilidades, ¿no? Quedó salvado por las partes. Entonces, jugaba eso como frente a otro referente de punto de ruptura en nuestra continuidad de violencias, si este es el más grande, porque estamos negociando con las FARC, que es la guerrilla más grande, la que ha tenido mayor poder de fuego, la de mayor poder de desestabilización. ¿Qué tipo de paz vamos a negociar? También el investigador nunca se puede sustraer al momento histórico en el que está, y nuestra extraña función dual de ser investigadores, pero también ser parte de una suerte, no éramos Comisión de la Verdad, pero teníamos un mandato parecido un poco a entregar un informe general de ese estilo, se jugaba eso, era plantear esa pregunta. Pero también teníamos una convicción desde el punto de vista académico, y era que hay elementos de continuidad entre las violencias. No fue nuestro propósito en ningún caso que la memoria del conflicto armado se construyera sobre el olvido de la violencia bipartidista, porque en el informe mismo nosotros mostramos lo que pasaba, dimos un pequeño recuento de lo que pasaba en la violencia bipartidista, pero sí queríamos reconocer que en el ejercicio de la continuidad también hay una serie
de rupturas y que las rupturas pueden provocar cambios en la naturaleza de la confrontación, ¿no? Entonces, nadie niega que efectivamente con el tema de las FARC hay unas continuidades con la violencia bipartidista enorme, mucho menores en el caso del ELN y el EPL, mucho menores, pero no podemos negar que la Revolución Cubana, el contexto de la Guerra Fría, puso los referentes en otro lugar, que el que se rompiera este eje ideológico liberal conservador fue muy importante porque puso la violencia en otro lugar, en el de lo subversivo versus lo estatal. Eso fue otra clave, porque no hay que negar que a pesar de las continuidades, por ejemplo, de las FARC con la violencia bipartidista, la violencia comunista, digamos, que venía de la violencia bipartidista, estuvo muy anclada al Partido Liberal, o a los liberales. Y esa era la matriz ideológica dominante, liberal conservador. Entonces, lo que pasa después del Frente Nacional es que esa matriz sí se rompe e irrumpe una nueva matriz que tiene elementos de continuidad histórica, ¿no? Como con otro momento. Y parte de lo que el acuerdo del Frente Nacional estableció como dentro de sus cláusulas y la manera como nombraba ese pasado, ayudó a que lo que pasó después con este periodo del bandolerismo fuera nombrado así y fuera nombrado con una variante criminal, ¿no? Y permitió también que las responsabilidades sobre el pasado recayeran sobre estas variantes criminales. Recuerden también que el acuerdo del Frente Nacional era muy complejo en la manera de tratar el pasado porque la apuesta discursiva de las élites era, digamos, la predominante fue, tuvimos un gran momento de anomia, ¿no? Que se salió de control, las masas populares perdieron el control, pero nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Y parte de la expresión del bandolerismo es un reclamo a las élites de decir, pero ¿cómo que no tuviste nada que ver? Y en este acuerdo, ¿cómo lo haces así? ¿No? Claro que tenías que ver, claro que aquí había una serie de andamiajes, de engranajes en juego. Entonces, sí es un llamado como a que el tema de las continuidades y de las rupturas hay que en algunos momentos saberlos manejar y reconocer cuándo a veces una continuidad puede estar acompañada de una ruptura que cambia la naturaleza de la confrontación, a pesar de que compartamos protagonistas, pero también entran otros actores, las reivindicaciones se alinean a partir de otros elementos ideológicos. Entonces, esa fue la apuesta, pero también fue deliberada, como les digo, fue como intencional de provocar un poco también la discusión. En la pregunta de Claudia Cruz sobre el lenguaje y cómo nombramos las cosas, si el nombre de las FARC tiene algo que ver con efectivamente la violencia contra líderes sociales, mi opinión es que no porque muchos líderes sociales, y en la esfera pública no se ha colocado que los líderes sociales tengan relación con el partido FARC, ni con el movimiento FARC, ¿no? De hecho, lo que se ha usado en la manera de presentar públicamente el tema de los líderes es como no hay conexión directa justamente con un actor, ¿no? Es de alguna manera, ha servido públicamente para que en la sociedad prevalezca la idea de que esos asesinatos no tienen que ver con el conflicto armado ni con el acuerdo de paz, ¿no? Justamente porque no tienen una militancia con esos grupos, en fin. Y cuando se habla de narcotráfico, se evita deliberadamente en la esfera pública, en la discusión, decir es que el narcotráfico era un punto del acuerdo de La Habana y la sustitución de cultivo. Se evita nombrar. O sea, la estrategia es más decir, estos líderes los están matando por razones distintas al conflicto porque yo no quiero nombrar ni en qué contexto estaban, ni qué reivindicaciones tenían, ni cómo ellas se conectaban con el acuerdo de paz, ¿no? Se evita sistemáticamente. Es una forma del silencio sobre el tema del acuerdo, que es otra estrategia para hacer naufragar el acuerdo y debilitar. Ahora, creo que sí pasó que con el nombre de las FARC, darse ese nombre, el problema es mucho para ellos en términos de su propia legitimidad y de cómo entras a la arena política. Y es evidente que la paz pues entró en reversa en el sentido de que una parte de la sociedad tenía mucho malestar hacia las FARC. De hecho, yo quiero decir esto, y es creo que había un mayor porcentaje de la sociedad a favor de la paz que de las FARC. Era como que la paz es un bien superior y yo lo acepto a pesar de las FARC. O sea, si uno votara un plebiscito de la paz como bien superior, que no hayan más muertos, versus la paz con las FARC y como una suerte de reconocimiento a las... No, o sea, los resultados hubieran sido distintos. Fue más como la apuesta y lo que discursivamente incluso se manejó fue eso. O sea, ustedes no están votando por las FARC, están votando por salir de la guerra, porque no haya más muertos. Y déjenlos a ellos que entren
De hecho, muchos de los defensores del acuerdo decían, déjenlo en la arena política, derrótelos allá en la arena política. Entonces, para las FARC, el error de cálculo, bueno, perdón por la calificación, ni siquiera es un error, la decisión, que la pudo haber motivado. Era una apuesta en la que tenía una sociedad que podía ser hostil, pero es que ellos tenían un recorrido de muchos años en la guerra. Entonces, cuando tú transitas a la nueva arena, el acuerdo mismo te dice, yo no le estoy diciendo que cambie su forma de pensar, solo que no use las armas. Entonces, también la identidad de los militantes en la guerra, lo que se juegan es, tú no puedes, y más si estás negociando, tú no puedes borrar de un plumazo tu vida, porque tu vida se estructuró alrededor, es la lucha contra el Estado, no. Entonces, mantenerse los nombres es una forma de transitas a un nuevo escenario de lucha, digamos, pero yo no te estoy diciendo que fue un error tu pasado, no fue un error tu pasado. Y el marco discursivo del acuerdo no dijo que fuera un error, dijo, un error es el medio, no lo que piensas. Entonces, pasa también que las FARC no hizo nada distinto, se equivoca, en mi opinión, sí, en el contexto. No reconocer que la animadversión hacia las FARC de parte de la sociedad era demasiado grande, pero también había un elemento interno muy fuerte de sus militantes, de yo como negocio la identidad en la transición sin quedarme en el vacío, ¿no? Y gente que luchó 40 años, 30 años, ¿no? O sea, también habían crisis existenciales enormes ahí detrás de los actores. Pero sí, no leyeron el contexto, ¿no? El contexto político no daba para que en ese momento la gente aceptara y la gente quería un mensaje de esperanza y el mensaje de esperanza les implicaba a ellos decir, oye, pero tú puedes negociar tu pasado de una manera distinta. Cámbiate el nombre y al cambiar el nombre danos una señal de esperanza, pero nosotros sabemos que ustedes son las FARC, ¿no? En fin, pero los entiendo también porque no fue diferente a lo que hicieron otras guerrillas, ¿no? El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lo hizo. En Colombia, el M-19 lo hizo. El M-19 se colocó una sigla que anteponía. Se colocó Alianza Democrática, M-19. Y triunfó en la arena electoral. Lo que pasa es que el contexto fue distinto. El del M fue un contexto muy distinto al de las FARC y por eso tuvo una repercusión distinta. La corriente de renovación socialista se desmovilizó y mantuvo la sigla y el nombre. El movimiento político se llamaba Corriente de Renovación Socialista. El EPL mantuvo la sigla, pero cambió el significado. Entonces, Ejército Popular de Liberación pasó a llamarse Esperanza, Paz y Libertad. O sea, puso un elemento ahí como, pero mantuvo la sigla. En las FARC, cuando ustedes miran la sigla, de todas maneras hay una apuesta por mantener elementos identitarios muy fuertes, ¿no? Quizá no tiene toda la apuesta que uno quisiera esperanzadora el uso de la sigla, pudo haberlo tenido, ¿no? Pero tiene unos elementos de reivindicación identitaria y también de elementos de que mi política es desde la oposición ideológica, fuerza alternativa, revolucionaria, del común es volver a los orígenes, porque habla de esa violencia entre liberales y comunistas en el proceso de posviolencia bipartidista, ¿no? Recoge esos elementos originarios allá, Marquetalia, todo eso muy fuerte. Entonces el mensaje de alguna manera problemático es que pensaron seguramente más hacia adentro, hacia su base, a mantener compacta su base y poderse proyectar como partido político manteniendo compacta su base, pero creo que subvaloraron enormemente lo que pasaba afuera, ¿no? Y de cómo iba a reaccionar la gente. Y también recuerden que el nombre se termina asignando en medio de una gran tensión interna que había dentro de las FARC. Recuerden que en ese congreso estaba la línea liderada por Timochenko, que quería darle un nombre más de Nueva Fuerza Democrática, una cosa así, o Nueva Colombia, una cosa así, y estaba la línea de Iván Márquez, que sí, que tenía mucha más cercanía con la base guerrillera y todo, que apostaba por, no, los elementos identitarios se juegan también en el nombre, ¿no? Miren además lo fuerte que, lo mucho que pensaron en lo identitario, que elegir el símbolo de la rosa, pues es elegir un símbolo ¿no? del comunismo internacional muy fuerte, ¿no? En una época en que la gente no solo vincula, que puede incluso alejarlos de la gente, porque no solo tiene que ver con que el nombre me refiera al pasado reciente con la violencia, con el conflicto, sino también en un contexto internacional o latinoamericano en donde estaba volviendo a aparecer el tema del comunismo y entonces el castrochavismo y todo lo demás. Bueno, entonces también le generaba unos elementos de distanciamiento, pero era una apuesta que no fue novedosa frente a lo que hacían otras guerrillas, pero sí, no supieron valorar el contexto. Creo que ellos mismos se dieron cuenta después, a veces durante la negociación, ellos lo decían,
no imaginamos, pensamos que la animadversión de la sociedad era producto de la propaganda pública, de lo que salía en los medios. En la negociación algunos decían, reconocían, no pensábamos que nos odiaran tanto, ¿no? No pensábamos. Y creo que aún mantuvieron la idea de que si uno luchaba contra todo el aparato de propaganda, iba a aflorar el verdadero sentimiento. No, la propaganda tenía elementos que exaltaban cosas, pero sí había un sentimiento de animadversión. Y mírenlo cómo se manifestaba también. En muchos territorios en donde el acuerdo se está implementando, la gente no toma las banderas de las FARC, sino que toma el acuerdo como una plataforma para mantener ella la agencia sobre sus demandas. Lo hace así, ¿no? No está diciendo, es que esto es por las FARC, no. Allá hay un acuerdo, hay unos... Y esto coincide con mis demandas o mis procesos de movilización o de agencia política propios, pero a mí no me representan las FARC. O sea, yo me represento solito. Entonces les voy a dar un ejemplo de una anécdota que también cuenta el ministro Guillermo Rivera. Él decía, cuando yo estaba en el Congreso negociando el Fast Track y las últimas medidas del Fast Track, ¿por qué los indígenas del Cauca me hacen una movilización en el Cauca y me hacen ir allá cuando yo tenga que estar en el Congreso? Si ellos apoyan el acuerdo de paz, apoyamos el acuerdo de paz, pero mi agenda es mi agenda y el acuerdo de paz es mi plataforma para proyectar la mía. O sea, por mí, no, las FARC no negociaron por mí. Yo tengo mi agenda, mi propia agencia, y la paz me da una plataforma para otros temas. Por eso en muchas regiones vamos a encontrar que en realidad la gente no solo lucha por lo que está escrito en el acuerdo de paz, sino porque en el acuerdo encuentra la posibilidad de desarrollar sus agendas y reivindica algo. A mí no me representaba esa guerrilla, ¿no? Esto es la oportunidad para que yo vuelva a desarrollar un nuevo tipo de relacionamiento con el Estado directo, como debía haber sido, y ya no me hables de que yo soy parte de la guerrilla, no, directo, y con mis temas históricos de agenda. Entonces, lo que el ministro Rivera no comprendió en su momento, con esa angustia, pues, propia del momento, es que era paradójico. Una posibilidad que dio el acuerdo de paz llevó a esa movilización que él decía, que él interpretaba como incomprensión de la gente con el acuerdo, cuando él tenía que estar en el Congreso sacando las últimas medidas del Fast Track, ¿no? Es paradójicamente un efecto del acuerdo mismo, que estas movilizaciones se produjeran, ¿no? Entonces, y recuerden que cuando estaba en el Fast Track y en negociación y se produce la desmovilización, miren que la sociedad empezó a movilizarse, empezaron a salir movilizaciones en distintos lugares del país, porque la paz lo que propició fue una oportunidad para que todos esos reclamos acumulados se pudieran manifestar, y los manifestó la gente desde su agencia. Ustedes no vieron a nadie sacando la bandera de entrada de el partido FARC reclama. No, fue el partido FARC. Esos son mis reclamos por tanto tiempo represados, mis reclamos que en algún momento instrumentalizó la guerrilla o estigmatizó el Estado. No, esos son los que siempre tuve, ¿no? Y vengo y los pongo en la escena. Y Daniel Peco decía, lo que va a pasar cuando se dé el acuerdo, incluso es deseable que pase, es que va a haber una movilización social masiva, y la vimos. Cuando Gonzalo dice lo del efecto de la pandemia, es que ustedes vieron cómo veníamos en un tema de movilización social muy fuerte que la pandemia llegó y desestructuró, ¿no? Y mostró, ahí sí, después de votar el referendo, que la gente se movilizó a favor de la paz, y recuerden que volvieron a colocar dentro de los puntos el tema de la paz, ¿no? Bueno, creo que me salí de línea, pero no quería dejar de mencionar eso. Respecto a lo que plantea Carolina Baltrán de los conflictos regionales y los conflictos nacionales, ese era el segundo punto que yo iba a poner acá. Pero mira, tiene toda la incidencia del mundo, porque yo les mostraba en el video y en la presentación que les mandé de apoyo, cómo se distribuía regionalmente la violencia, ¿no? Entonces, esa distribución regional de la violencia, si uno la compara con la distribución demográfica del país, o sea, dónde está el grueso de la gente, dónde ocurre eso llamado la opinión pública o lo que Gonzalo llama la sociedad política, nos pone en dos realidades distintas, ¿no? Entonces, el hecho que Carolina mencionó, en el que tiene toda la razón y es muy importante, a veces lo perdemos de vista, es que a estas unidades administrativas que hoy llamamos departamentos, pero que formaban todo el oriente del país, y el suroriente y la Orinoquía, las llamábamos, y la Amazonía, las llamábamos territorios nacionales. Y le teníamos un estatus distinto al de un departamento. O sea, menos recursos, dependencia del nivel nacional. Y a esos territorios nacionales tenían comisarías o intendencias. Pero esto era un nivel
administrativo por debajo de un departamento. Fue, incluso durante el desarrollo del conflicto armado y con la descentralización política, o sea, es más bien reciente que se hayan llamado departamentos, con todo lo que eso implica, ¿no? De un cierto nivel de autonomía, en fin. Pero haberlos llamado territorios nacionales ya dejaba claro que desde el nivel central, esos territorios eran considerados como una periferia, ¿no? Y como el lado marginal del país, como allá no vive nadie, de alguna manera, también porque la densidad demográfica era muy baja, en fin, o sea, allá no vive nadie, esto no es Colombia. Un poco para explicarlo mejor, creo que Luis Carlos Galán lo reprodujo bien en una frase que él decía que en Colombia había más territorio que Estado, para referirse, en parte aludía a eso, a que estos territorios, pues sí, no le importaban a nadie. Y eso también ayudó mucho a que el fenómeno de la violencia se diera en esas periferias, se consolidaran en esas periferias, y de esas periferias no se acordó nadie hasta cuando esas periferias, en los 80, eso fue paralelo con el narcotráfico, se convirtieron en polos de desarrollo económico. Entonces, el petróleo estaba en el oriente del país, la coca empezó a expandirse en todo el suroriente, en fin, del país. Entonces, sí, estas divisiones político-administrativas tuvieron un efecto político, y era que no existías en el mapa político, la representación en el parlamento no la tenías, ¿no? Prácticamente, o era muy baja, no tenías voz, y no tenías niveles de autonomía, y quedabas un poco como en los márgenes, y lo que ocurría en los márgenes como que no importaba. Después, ¿cómo esos márgenes se vieron impactados por el conflicto armado o por temas que sucedían en la sociedad central? Cuando yo digo que el país está desigualmente integrado y no desintegrado, estoy queriendo decir que incluso estos lugares que estaban en la periferia, si un país, yo digo que está fragmentado o desintegrado, entonces las decisiones que yo tome en un lugar no deberían afectar a otro. Por eso yo digo que está desigualmente integrado. Por eso el concepto ya tan revaluado de ausencia del Estado por el de presencia diferenciada del Estado. Y de que pensemos la ausencia del Estado o la presencia ya no solo, a veces la pensamos desde una noción de la presencia deseable, la confundimos con presencia. ¿Cuál es la noción deseable? Que haya justicia, que haya carreteras, que haya infraestructura, que haya jueces, que haya comisarías de familia, ¿no? Que haya seguridad, en fin. Pero resulta que el concepto de presencia puede ser distinto a ese, ¿no? Puede ser solamente fuerza pública, puede no ser integral, pero hay presencias que nos parecerían a nuestros ojos ausencias. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que la presencia en términos de aparato de infraestructura del Estado en Putumayo sea muy débil, que la inversión social sea muy débil, pero eso no quiere decir que en un lugar como el Putumayo las decisiones del nivel nacional no afecten la vida de la gente. ¿Cómo la afectó? Cuando en la lucha contra las drogas yo digo, voy a fumigar. O sea, esa decisión del nivel central afecta la vida de la gente en un lugar donde la gente puede no palpar al Estado, pero el Estado está ahí, incide en su vida con esa decisión. Pero también cómo afectó a las periferias las decisiones estatales. El problema de la política agraria en Colombia, y aquí retomo el trabajo de la profesora Rocío Londoño que hizo para el Centro de Memoria, muy interesante, es que ella dice, mire, en el fondo el problema de la política agraria, el problema de la tierra en Colombia, no es que no se haya tratado, sino que se trató bajo una visión que es la que deberíamos poner en consideración. ¿En qué sentido? En que ella dice, no hicimos reforma agraria porque la mentalidad dominante en las élites era que en Colombia no había que repartir tierra dentro de la frontera agraria, porque había demasiada tierra. Dícese, allá está Putumayo, allá está el Meta, allá está Arauca, allá no vive gente, váyanse para allá, allá hay tierra. ¿Y cómo materializó esa mentalidad en política? Con la adjudicación de baldíos. Promover a la gente que se fuera a colonizar, a colonizar, a colonizar, y yo le entrego el pedazo de tierra, ¿no? Entonces yo no tengo que repartir donde ya está integrado, sino, ¿qué hicieron? Que creciera la frontera agraria a un ritmo que el Estado no podía seguir detrás en términos de presencia en forma de infraestructura, ¿no? De gobernabilidad, en fin. Y en esa frontera y en esa periferia donde estaban los actores armados. Entonces hay una forma también indirecta en que el problema agrario en esta dimensión territorial favoreció a los actores armados, ¿no? Se establecieron allá, le empezó a llegar mucha gente por esa promoción de la colonización y después esos lugares se volvieron polos de desarrollo económico. Y ahí entonces sí nos acordamos, pero ya llegábamos tarde, ¿no? Incluso como está. Déjenme darle otro ejemplo de impacto de presencia estatal que no se da en la manera en que a veces imaginamos como deber ser de la presencia del Estado social de derecho, que es Buenaventura. Entonces Buenaventura se volvió también un foco de violencia,
pero resulta que en el puerto de Buenaventura, el puerto de Buenaventura era un bien público, y la gente en la memoria de Buenaventura dice, las cosas estaban bien hasta cuando el puerto pertenecía al Estado. Cuando el puerto se privatizó, pues nos dejaron como abandonados. La decisión de la privatización es una decisión de Estado, en el marco de los 90, de toda esta liberalización de la economía, de todo este fenómeno neoliberal, esta idea de menos Estado, más mercado, dejemos más hacer, esas son decisiones de Estado, ¿no? Entonces no es una ausencia, son decisiones en términos de política, económica, todos estos temas que a veces perdemos en el trabajo investigativo, perdemos de vista esto, solo queremos ver como lo que materialmente tocamos, o sea, que no veo la policía, que no veo la justicia, que no veo obras de infraestructura, y hay una parte en la que el Estado está presente a través de las políticas que ocurren en el nivel central o en otros niveles, ¿no? Otra dimensión de lo que plantea Carolina, que es muy importante para entender cómo las divisiones político-administrativas pueden afectar el desarrollo del conflicto armado, quizá no se vean tanto en Putumayo, pero sí en otras regiones del país. Voy a darles un ejemplo. Hay regiones que se han conformado históricamente por procesos sociales, políticos, culturales, de mediana y larga duración, que no corresponden a la división político-administrativa, exactamente. Les doy un ejemplo. En la región llamada Magdalena Medio, ¿no? Conocida por todos Magdalena Medio. Magdalena Medio está en el centro del país. Magdalena Medio está conformada por jurisdicción de por lo menos 6 departamentos. Bolívar, Cesar, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, todos tienen un pedacito allá, ¿no? Entonces, el no reconocer administrativamente esas realidades regionales, ¿qué hace? Que el conflicto armado, por ejemplo, en el Magdalena Medio, podía tener una manera de ser afrontado por el Estado al nivel central, pero los estados regionales, es decir, el departamento o la provincia a la que pertenecen, podían reaccionar de manera distinta sobre distintos lugares del Magdalena Medio. Me explico. Si en la descentralización política administrativa el gobernador de Antioquia es proliberal en sus ideas, él puede tratar el conflicto armado en el Magdalena Medio en el pedacito que le corresponde de una manera, si el gobernador de Santander es conservador, ¿no? O si el gobernador de Caldas es distinto. Entonces, ese tipo de incidencias tienen, y además, cuando tú no reconoces esas realidades administrativas, eso impacta en la acción del Estado, porque si yo soy departamento, recibo unos recursos que reparto entre mis municipios, pero si las regiones, yo le diera este reconocimiento político-administrativo, le puedo dar un volumen, un margen de recursos para la inversión social y la inversión pública distinto. Distinto se lo puedo dar. Y con un impacto distinto. Pero mover las fronteras político-administrativas en Colombia es una cosa tremenda, porque esto afecta a los recursos de la gente. Mire, hay un ejemplo que puede parecer al margen, pero hay un pequeño corregimiento que se convirtió en municipio en Antioquia y Chocó, que se llama Belén de Bajirá. Y Belén de Bajirá es un municipio, y la guerra que hay entre Antioquia y Chocó es enorme, porque los de Belén de Bajirá no se quieren volver Chocó porque les llegaría menos recursos. Antioquia no lo quiere perder porque en Belén de Bajirá tiene expansión de palma africana. Entonces, digamos, estas divisiones político-administrativas a veces no respetan las divisiones o las configuraciones regionales por procesos sociales, políticos, y resulta que el conflicto armado sí muchas veces sigue esa línea, sigue esa geografía, la que no es político-administrativa, ¿no? Por eso encontramos niveles de afectación incluso por departamentos distintos, o departamentos que comparten jurisdicción sobre una región de conflicto armado. Entonces el Estado mismo reacciona de manera muy desarticulada y contradictoria, porque tiene en cambio el grupo armado, pues que sí tiene un mando unificado, para él no existen las fronteras político-administrativas. Bueno, pero eso es un tema súper largo, el tema regional, porque yo quería también insistir, y ya sé que me queda poquito para acabar, en que hay que tener también un cuidado muy grande con el tema regional, y es con lo que acabo de decir, quiero decir, en lo regional hay unas particularidades, ¿no? Hay unas especificidades, pero a veces tendemos a creer que lo regional está autorreferenciado. O sea, que el conflicto armado solo lo puedo entender por variantes regionales, que el resto no importa. Con el ejemplo de Putumayo vimos cómo una decisión nacional lo impacta, los cambios de la economía mundial lo impactaron en la época neoliberal, porque cuando yo tengo apertura económica, yo tengo mayor flujo comercial por los puertos, tengo menor posibilidad de vigilancia de los puertos, por ejemplo,
Eso ayudó a que Colombia pasara de ser exportador a también ser productor. Los narcotraficantes dijeron, necesito que las zonas de producción me queden cerca de fronteras o de puertos para sacar más rápido la droga, ¿no? O sea que también, y el hecho de que fuera una economía ilegal, gracias al mercado mundial que se está moviendo de drogas, hace que un departamento como Putumayo, que tiene una presencia estatal precaria o que está débilmente integrado, esa débil integración favorece a la economía ilegal, porque hay menos posibilidad de represión y lo hace más competitivo en el mercado internacional. Entonces, sí quiero remarcar eso, cuidado con darle un peso excesivo a las variables regionales sin tener en cuenta que estamos en un mundo integrado, desigualmente, y ya no es solo, la integración no es solo física, también hay tipos de presencias que no tocamos, que no son tangibles, pero que afectan a los territorios. Pero el segundo elemento es, tengan cuidado también con tratar de transponer lugares comunes que tienen las regiones, olvidando los contextos y cómo los contextos cambian el impacto de esto. Por ejemplo, a veces tenemos la idea de naturalizar y decir, ganadero es igual a élite pro paramilitar. Resulta que el ganadero en Córdoba no es igual al ganadero en el Caquetá. Para nada. ¿Por qué? Entonces, el mismo actor en una trama de relaciones distintas se comporta distinto, cambia su naturaleza, ¿no? Otra, multinacional. Multinacional sería pro paramilitar, donde la ponga. En Colombia yo puedo tener a la BP ligada con temas de petróleo a los paramilitares en Casanare, pero la Mannesmann, que es una multinacional alemana, en Arauca no formó grupos paramilitares, le pagó al ELN, ¿no? O empresas mineras, nos pasó en un estudio del Centro de Memoria. Oriente Antioqueño, había una empresa llamada Frontino Gold Mines, entonces nosotros dijimos, uy, ahí está el capital extranjero, fuimos y vimos y eso era solo el nombre, porque el capital extranjero ya se había ido y la empresa no la habían liquidado porque no le han podido pagar a los trabajadores, entonces era administrada por una junta de trabajadores. Entonces, nada es lo que parece, siempre en cada contexto regional pregúntense, no den por sentado nada. La profesora Rocío Londoño nos decía también en unas discusiones muy chéveres internas en el centro, es que también hemos abusado del concepto de élite. Y resulta que élite puede no haber en todos los lugares. Puede que hayan notablatos, pueden que hayan procesos de jerarquización social apenas construyéndose. Entonces, cuidado con esas menciones. Y ya, no me haga cara, John, que ya voy a acabar. Porque creo que Álvaro no me contestaría, no preguntarle, no responderle. Álvaro lo podría interpretar como una contribución a la hegemonía sobre los aparatos de propaganda. ¿Qué puedo responder, Álvaro? Decir, yo creo que efectivamente hay unos intereses económicos ligados alrededor de los medios de comunicación y de posicionar ese tipo de discursos en la agenda pública, hacerle más eco, pero creo que tampoco podemos negar que con el tema de la difusión del Internet y la conectividad hay también más juego para contrapoderes de los que teníamos antes. O sea, antes donde dependíamos de la prensa escrita, que todo era cerrado, ¿no? Ahora que la gente tiene una grabadora, tiene una videocámara, tiene en su celular una forma de grabar algo, tiene una capacidad de generar resonancias y contrapoderes muy fuertes. Y en YouTube circulan también otros discursos. Hay otras posibilidades de discurso. Puede ser que lleguen a mayores o menores audiencias. También el riesgo ahora de las redes es que un mensaje puede ser tan masivo como efímero, ¿no? Entonces todo se va reciclando y el efecto, esas son también dinámicas de una mayor democratización. Puede ser esto de lo efímero que se puede volver un mensaje aunque se vuelva viral. Entonces yo sí creo que hay elementos de digamos, contrahegemónicos, porque ahora creo que la comunicación no es tan fácil, me parece a mí, aunque haya simetrías, decir que no hay alternativas. La otra también puede ser que uno puede ayudar, porque a veces hay medios de comunicación, y aquí pongo el ejemplo, voy a dar un ejemplo de un nombre de un periódico, independiente de las reacciones que pueda producir en ustedes, El Espectador, donde yo veo que El Espectador tiene línea editorial donde está preocupado por estos temas y le interesa visibilizarlos. ¿Qué pasa? Que a veces ellos mismos necesitan otras miradas o los diálogos de otros para saber posicionar el mensaje. Entonces, como hay un mensaje de alarma como, están matando a los líderes, ¿no? Y sacan los rostros de los líderes. Y yo alguna vez hablaba con un espectador y le dije, eso está bien, pero usted debería decir a este líder por qué lo están matando. Es porque el periodista no se lo preguntó, no es porque la casa editorial le impidió preguntarse. Conecte el asesinato de este líder con cómo puede impactar la implementación del acuerdo de paz, ¿no? Conéctelo. Entonces busque en qué lucha está metido ese líder.
no se preocupe, porque claro, hay una preocupación por humanizar, por poner el rostro, pero les quitas el contexto. Y les digo, es el periodista, no es la casa editorial necesariamente la que está diciendo, no me cuente eso, no me cuente qué intereses están. Es el periodista que dice, ay no, yo no me lo imaginaba así. O muestre las dimensiones, o compare históricamente frente a la cantidad de líderes que matan hoy y los que mataban en el contexto de la guerra. Hágase esas preguntas para poner unos temas que alerten sobre la gravedad de lo que está en juego. Entonces, cuando yo hablaba con ese periodista y le mostraba qué peso tenía el asesinato de líderes ahora, junto con el que había en el peor momento de la guerra, él se aterraba de ver lo muy cercanos que eran. Y él decía, no, esto hay que ponerlo. Pero era que él no se lo había puesto en la escena. También es un tema de las formaciones, de la posibilidad de crear una esfera pública donde los distintos actores podamos hablar, nosotros le tengamos también menos prevención a los periodistas y les hablemos. Sabemos que cuando ellos editan, pues pueden decir cualquier cosa, pero hay también una apuesta ahí con algunos medios que tienen la línea editorial y a veces no es la casa editorial la que está poniendo el contrapeso y estas cosas. También hay un hecho inevitable y es que no nos sustraigamos también en la lucha de la esfera pública nacional de la esfera internacional en la que nos movimos, ¿no? Ustedes, creo que todos lo vimos, somos conscientes cuando a uno le toca defender el acuerdo de paz y luchar contra los discursos del presidente Duque con lo del narcotráfico y criminalizar todo, en un contexto como el de Trump, ¿no? Es como difícil la cosa, ¿no? También para encontrar ecos para esa política internacional también ayuda y hay unos contrapesos allá que, bueno, o sea, no era lo mismo Trump que con Obama o que cuando tocó con Bush, hijo, y luego pasar a Obama. Hay ese tipo de sinergias también internacionales juegan y hay actores que se apuntalan a ellas para reforzar sus discursos. Entonces la sociedad está escuchando todo eso, todo eso que pasa en lo internacional, en lo nacional, en lo regional, en lo local, todo eso se está escuchando y pues en esa maraña hay que desenvolver. Y esto es un péndulo, ¿no? Va para un lado, luego va para el otro, en fin. Y así nos pasa también en las sociedades regionales o en las sociedades nacionales. Es un tema de péndulos. Bueno, yo me pasé 6 minutos.